Me dispongo, Señor, como un canal, como un instrumento y un puente por el cual pueda fluir con libertad el consejo claro de tu palabra sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada familia aquí presente, por los amigos y hermanos que también se conectan en este momento. Pido para que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de sus corazones. Háblanos, por favor. Estamos sedientos, necesitados de recibir tu instrucción y tu consejo para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bríndele ese aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Alabamos su nombre y felices y contentos de poder tenerles a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Agradecido con Dios por sus vidas, por sus familias, y seguimos adelante confiando en que Dios es nuestra victoria. A todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que se conectan también en este momento para recibir la palabra, les enviamos un gran saludo y también agradecidos con Dios por sus vidas, por sus familias, y creyendo que esta palabra seguirá edificando sus corazones, su fe y sobre todo el área financiera. Muy bien, vamos entonces a hablar en esta mañana sobre el ciclo básico de las finanzas. Diga conmigo, ciclo básico de las finanzas. A mí me gustaría solicitarles, si es posible, si usted tiene a la mano un lapicero y de pronto donde tomar notas, por favor que no se pierda hoy ni una sola de las citas bíblicas que le voy a entregar, porque voy a entregar bastantes citas bíblicas. Los que me conocen saben que yo predico es con la Biblia, no me gusta predicar sin la Biblia. Predico con la Biblia. Entonces, todo lo que yo te voy a entregar hoy, como siempre, estará basado en la palabra de Dios, tomando textos de manera correcta en su contexto, para que realmente sustente lo que estamos diciendo. Así que quiero comenzar haciendo lectura de dos textos de la palabra del Señor. El primero lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Este pasaje es uno de mis favoritos en las Escrituras y lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Filipenses 4, 12 y 13. Y luego entonces estaremos haciendo otra lectura, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Diga conmigo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Otra vez, pero dígalo bien fuerte, que esto sea un lema para su vida. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Gloria a Dios. Muy bien. Son dos estaciones de la vida. Que nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a vivirlas. Tiempos de escasez y tiempos de abundancia. Todos pasamos por ahí. Ahora, Proverbios 30, versículos 7 al 9. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente estos versículos. Dice la palabra del Señor: oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Diga conmigo, ayúdame a no mentir jamás. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. Diga conmigo, no me des pobreza ni riqueza. Luego dice: dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces encontramos aquí dos favores que le está pidiendo el proverbista a el Señor. Le está pidiendo que le ayude a no mentir jamás. Y en segundo lugar, que le ayude a ser equilibrado, a tener sabiduría en el manejo de las finanzas para poder vivir una vida libre. Amén. Una vida libre. ¿Cuántos quieren vivir una vida libre? Bueno, pues como vamos a hablar del ciclo básico de las finanzas, tenemos que entender algo muy importante, y es que la vida del ser humano
se desarrolla nada más ni nada menos que es a través de ciclos, ¿sí? Por ejemplo, hay un ciclo muy claro para todos los seres humanos y es el famosísimo ciclo vital de la familia, ¿sí? Ese ciclo que comienza con la experiencia de un noviazgo, ojalá que sea con propósito, y termina con el ciclo, con la etapa del nido vacío, ¿sí? Por ejemplo, ese nomás es un ciclo vital para la familia. En muchas otras áreas experimentamos también ciclos, en otras esferas experimentamos ciclos. Iniciamos y culminamos etapas. Ahora, en algunas de estas etapas, en algunos de estos ciclos, de pronto nos preparamos y de pronto somos como más conscientes y buscamos la manera de prever algo, ¿cierto? Pero también todos en algún momento hemos sido abocados o la vida nos ha tomado por sorpresa o nos ha obligado a experimentarlas sin haber tenido de pronto un conocimiento previo, sin haber tenido de pronto una mínima expresión de información de cómo enfrentar ahora esa nueva etapa. Sea lo uno o sea lo otro, es decir, sea enfrentando una etapa, un ciclo, con conocimiento, con previsión o sin ella, todos somos abocados a los mismos escenarios o a las mismas asignaturas de aquello que llamamos vida, porque todos estamos en esto que se llama vida. Entonces, el área de las finanzas no es la excepción. El área de las finanzas es un área donde también, nos guste o no nos guste, la vivimos sobre un ciclo. Y es un ciclo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Ahora, sé que el ciclo puede ser más complejo, pero hoy, para términos prácticos, voy a trabajar el ciclo básico, ¿sí? Hay ciclos más complejos en cuanto al tema financiero, pero decidí hablarles hoy del ciclo básico, lo más básico que tiene que ver con el tema financiero. Hay áreas que tienen bastante peso en nuestra vida y yo creo que el área financiera es una de ellas. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Tiene peso el área financiera en sus vidas? Claro que sí. No es lo más importante, pero es muy importante, ¿sí? El área de las finanzas. De hecho, por ser una área de tanto peso en nuestra existencia, nosotros los padres haríamos muy bien en poder entrenar a nuestros hijos desde muy temprana edad en el ciclo básico de las finanzas. Sería muy bueno. Mira, Dave Ramsey, que es uno de mis autores favoritos en el tema financiero, él alienta a los padres a motivar a sus hijos a darle manejo al recurso financiero desde lo más temprano posible. Hay otros autores que dicen que no, que eso es malo, que eso es enseñarles desde el comienzo a ser materialistas y todo eso. No, no es enseñarles a que se vuelvan ambiciosos, es enseñarles a desarrollar áreas del carácter para manejar de manera correcta las finanzas. Porque si hay algo que puede llegar a entristecer profundamente el corazón de un padre, el corazón de una madre, que de pronto ya está definido, ya está realizado en su vida, es cuando uno de sus hijos empieza a cometer terribles errores financieros. ¿Sí o no? Entonces, de nada le sirve a usted haberse esforzado tanto por proyectar una vida financiera bien, en orden, organizada, pero se le olvidó un pequeño detalle. No entrenó a sus hijos desde pequeños en saber manejar las finanzas. Y entonces ese hijo que usted descuidó en esa área es el que va a terminar devorando su sudor, su esfuerzo, su sabiduría en esa área. Por eso es que hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos para que desde muy temprana edad ellos conozcan y entiendan y desarrollen habilidades en este ciclo básico. Hoy día muchos adultos están recorriendo literalmente viacrucis financieros, al punto donde esos viacrucis están afectando de una manera muy pero muy fuerte su vida matrimonial. Su relación familiar está bastante deteriorada
¿Por qué? Porque no ha habido sabiduría en el manejo de las finanzas. Nuestra actitud frente al manejo de las finanzas, frente al manejo financiero, frente al manejo del dinero, va a determinar si en los próximos años vamos a vivir en un ciclo vicioso e improductivo de las finanzas, o por el contrario, en un ciclo precioso y satisfactorio de las finanzas. A ver, diga conmigo, ¿ciclo vicioso o ciclo precioso? Diga conmigo, ¿ciclo improductivo o ciclo satisfactorio? Eso va a estar determinado, ¿por qué? Por la manera como nosotros nos relacionemos con las finanzas. Hace 8 días les hablé de un concepto conocido como filarguría, que es mala conexión con el dinero. La filarguría es cuando somos personas que idolatramos el dinero, ¿sí? El dinero se ha convertido en el centro, en el eje de nuestra existencia. Vivimos es para el dinero, vivimos es para tener, vivimos es para lograr poseer cosas. Filarguría. Y ahí es donde está entonces el amor al dinero, y dice la palabra del Señor que esa es la raíz de todos los males, ¿sí? Esa es la raíz de todos los males. Así que haga un chequeo de los males que usted está viviendo en estos días en su casa, en su hogar, en sus relaciones, y mira a ver si de pronto es que hay por ahí conexión con amor al dinero, ¿sí? Amor al dinero. De pronto estamos dañando, deteriorando relaciones por el amor al dinero, no por el dinero. El dinero no es bueno ni malo, no le echemos la culpa al dinero. El dinero es amoral, pero nuestra actitud, nuestra conexión con el dinero es la que va a determinar si es algo bueno o es algo malo. Por eso quiero explicarte de manera concisa el ciclo básico de las finanzas, que integra los siguientes elementos. Estos 3 elementos son los que definen prácticamente el bosquejo del sermón de hoy. Diga conmigo, dar, otra vez, dar, recibir y gastar. Otra vez, dar, recibir y gastar. Ahí ya está el sermón. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente al dar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente al recibir? ¿Y cuál va a ser nuestra actitud frente al gastar? Nuestra actitud va a determinar, frente a estas 3 cosas, frente a estos 3 elementos de este ciclo básico, va a determinar si vamos a vivir en un ciclo productivo, ciclo precioso, o en un ciclo que no nos satisface, que siempre nos genera es dolor, tristeza, y un ciclo improductivo. Entonces vamos a comenzar con el primer elemento de este ciclo básico, que es dar. ¿Listo? ¿Se amarran el cinturón, mis hermanos? Bueno, a mí me encanta porque Dios es sabio. En el ciclo básico de las finanzas, que es una área importante en nuestra vida, comienza prácticamente con el elemento clave para la felicidad permanente. Dar es el elemento clave para ser felices. Quienes desarrollan la capacidad del dar de acuerdo al diseño de Dios son personas más felices. Cuando a una persona se le dificulta ser dadora, entregarse, darse, en todo el sentido de la palabra, es una persona que se enferma, es una persona que vive triste, es una persona que vive amargada, que vive nerviosa, que vive con incertidumbre del futuro. Una persona que no desarrolla el arte de dar es una persona que todo el tiempo tiene las manos cerradas, ¿sí? Que siempre está mirando a ver qué puede tomar del otro para sí. Entonces, por eso es tan importante activar este ciclo en nuestras finanzas con esta clave: dar. Hechos 20:35, mire estas palabras tan hermosas. Dice el apóstol Pablo, está hablando allí: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. A ver, digamos bien fuerte esta verdad: más bienaventurado es dar
que recibir. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado eso, ¿cierto? Que cuando uno da, se siente uno súper feliz, pleno, contento. Ahora, el milagro de la vida consiste justamente en ese misterio, en el misterio de que entre más nos disponemos a dar, más recibimos, ¿sí? Empiece a retener, empiece a dejar de practicar este principio poderoso en el ciclo financiero y se va a dar cuenta que empieza a activarse la pobreza, ¿sí? Cuando nuestro enfoque de la vida está en dos cosas: número uno, en las cosas espirituales, y número dos, en nuestro deseo constante de poder dar, dos cosas importantísimas, ¿sabe qué va a pasar? Las bendiciones de Dios se van a manifestar de una manera impactante. Yo reto tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Mire, cuando usted más sienta que se está como apretando el tema financiero, cuando más usted sienta que la cosa está difícil, abra su mente y su corazón y mire a ver a quién puede ayudar. Amén. Mire a ver a quién usted puede bendecir. Mire a ver cómo puede bendecir la obra del Señor. Pastor, pero es que eso no tiene lógica. Claro que no tiene lógica, porque el dar es un principio espiritual, no es un principio natural. La tendencia natural del ser humano es a que me den, a tomar. Pero el principio espiritual es todo lo contrario. ¿A qué? A dar. ¿No ve que Dios es el mayor dador con excelencia? ¿Sí? Él dio a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, por favor, tenga esto bien presente. La próxima vez que esté pasando por un apretón económico, financiero, en lugar de quejarse y en lugar de pronto de caer en nerviosismo y empezar a estresarse y a estresar la familia, más bien vaya en oración y diga al Espíritu Santo: muéstrame a quién puedo bendecir. Amén. Muéstrame, Señor, qué debo dar, cuánto debo dar. Mis hermanos, y esto es glorioso. Yo se lo digo por experiencia, ¿sí? Se lo digo por experiencia, mis hermanos. Esto está corroborado. Cuando uno tiene esos momentos difíciles, inmediatamente empieza uno a hacer un paneo. Bueno, ¿quién está más necesitado que yo? Siempre va a haber alguien más necesitado que usted, a pesar de que usted esté en una situación difícil. Espíritu Santo, revélame a alguien que esté necesitando lo que yo tengo, y el Espíritu Santo se lo va a revelar. Una vez se lo revele, eso sí le digo otro consejo: sea obediente, ¿sí? Sea obediente, porque si usted no lo hace, eso que Dios le mostró, lo convirtió, eso que usted o Dios le mostró para dar, en ese momento se convirtió en una semilla. Amén. Ya no es producto, es una semilla. Y entonces usted va y lo lleva, y lo que está entregándole a esa persona necesitada es una semilla. Y lo que usted está plantando es una semilla. Pero si usted se arrepiente de ese sentir que Dios puso en su corazón y termina comiéndose eso que le iba a dar a esa persona que Dios le reveló, se comió la semilla. ¿Qué pasa con una semilla que se come? Baja la letrina y hasta ahí fue. En cambio, cuando la plantamos en el terreno que Dios nos guía, allí se va a reproducir. Ustedes sí saben, mis hermanos, el milagro de las semillas, ¿no? Usted siembra 3 granitos de maíz y luego, si espera con paciencia, salen por lo menos 5 mazorcas, y cada una mínimo con 500 granos. 5 por 5, 2500 gramos de 3 maíces, de 3 semillas. O sea, cuando nosotros somos capaces de creerle a Dios que Él nos está pidiendo convertir algo que para nosotros era producto, convertirlo en semilla, Dios nos está diciendo: quiero multiplicar eso que tienes ahí. Y lo quiere multiplicar en gran manera. Yo quiero que entendamos, iglesia, que nosotros, los cristianos, tenemos un deber. Tenemos un deber. ¿Saben cuál es nuestro deber? Nuestro deber cristiano es dar a la medida de nuestras posibilidades.
Ese es nuestro deber cristiano. Dar a la medida de nuestras posibilidades. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Quiero leer este pasaje en la traducción lenguaje actual. Dice, es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero, según lo que haya ganado. Diga conmigo, según lo que haya ganado. De este modo, no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Ahora, a mí me gusta ser justo con los contextos, para que no digan, pero pastor, si usted está utilizando un versículo fuera del contexto para poder sostener algo que usted quiere decir. El contexto de este versículo se está refiriendo precisamente a la recolección, no de la ofrenda para la iglesia, sino de la ofrenda para ayudar a los hermanos que están en ese momento padeciendo una hambruna terrible en Jerusalén. Y Pablo ha venido motivando a la iglesia de Corinto, que era un poquito, ¿sí? Y entonces tiene que decirle, mire, así como hicimos en las iglesias de Acaya, ¿sí? En las iglesias de Tesalónica, se dieron y aún dieron más allá de sus fuerzas, dieron lo que pudieron y algunos dieron más allá de sus fuerzas. Y entonces, aquí les entrego una estrategia muy práctica. Miren, para que no yo tenga que llegar y directamente empezar a presionarlos para que den algo para la ofrenda que vamos a enviar a Jerusalén, pues desde ya, mientras yo llego allá, cada domingo que se reúnan, cada uno traiga algo de acuerdo a lo que haya ganado. Y van apartando eso y luego entonces ya se envía con las personas que se van a escoger para enviar a Jerusalén el dinero. Mis hermanos, si hay algo que nosotros debemos estar muy tranquilos, porque lamentablemente hoy hay algunos motivadores, yo no diría que predicadores, eso sería darles un título muy alto. Hay muchos motivadores que están utilizando los púlpitos para presionar a las personas a dar como una carga, ¿sí? Y utilizan el tema financiero como una herramienta para coaccionar y para manipular la fe. Pero sabe, tenga esto bien claro, Dios no requiere de nosotros más de lo que Él nos ha dado, pero sí requiere que demos conforme a lo que hemos recibido. ¿Otra vez? Dios no requiere de nosotros más de lo que Él nos ha dado, pero sí requiere de nosotros que demos conforme a lo que hemos recibido. O sea, tiene que haber una coherencia y una concordancia de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Ahora, hay una pregunta que quiero responder aquí en este primer punto y es, entonces, ¿a quién debemos dar? Interesante esa pregunta, ¿cierto? ¿A quién debemos dar? Bueno, pues en primer lugar, mis hermanos, debemos dar a Dios. Diga conmigo, a Dios. Él es el primer merecedor de nuestra dadivosidad, de nuestra generosidad, a Dios. Proverbios 3:9, versículos 3:9, sí, Proverbios 3:9 dice en la traducción lenguaje actual, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Habla de las primicias. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. ¿Sí ve? Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. ¿Sí? Entonces no debe ser una carga darle a Dios, porque Él siempre nos pide de acuerdo a lo que Él mismo nos ha dado. ¿Listo? De acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Hay un elemento que ahorita lo voy a clarificar, y es cuando Dios nos guía a ofrendas sacrificiales. Eso un momentico más adelante. En segundo lugar, mis hermanos, debemos darle a los pobres. ¿A quién primero? A Dios. En segundo lugar, a los pobres. Salmo 41:1 en la traducción lenguaje actual dice, Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. O sea, cuando nosotros pensamos en el pobre, es como si estuviéramos comprando una póliza de seguro, literalmente, ¿sí? Porque hay un proverbio también que dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta, ¿sí? Entonces hay que pensar en el necesitado. Cuando tengamos la oportunidad y el Espíritu Santo nos guía, hagámoslo. Y no solamente se limite a darle plata a un pobre, sobre todo enséñelo a salir de su pobreza,
Amén. Eso todavía es un acto todavía más noble. Proverbios 22:9 también dice: Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Qué bonito, ¿verdad? Cuando podemos tener la oportunidad de bendecir personas necesitadas, eso es espectacular. Cuando tenemos la oportunidad con la fundación de hacer esas entregas, mis hermanos, es muy satisfactorio. Es una gran alegría poder ver el rostro de felicidad que hay en esos corazones. Entonces, ya hemos visto a dos clases de personas a las que debemos darle. Primeramente, a Dios. En segundo lugar, a los pobres. Y en tercer lugar, a los hermanos en la fe. Como cristianos somos también llamados a darle prelación a los hermanos de la fe. Gálatas 6:10, en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿A quiénes? A todos, pero escuche esto: en especial a los de la familia de la fe. O sea, tiene que haber también como una prioridad. Cuando Dios, por ejemplo, ponga en su corazón la necesidad de dar, porque hay momentos donde uno siente eso, ¿cierto? Yo necesito dar. Bueno, Señor, muéstrame. Entonces piense también en los hermanos de la iglesia, ¿sí? De pronto el Espíritu Santo le guía a bendecir a alguna familia, algún hermano, hermana de la iglesia. Déjese usar por el Señor, porque Dios honra también esa dádiva. Pero entienda esto también, iglesia: hay momentos específicos en que Dios nos moverá al privilegio de dar con sacrificio. Hay una clase de ofrenda que está constituida en la Biblia y es ofrenda sacrificial. Ofrenda con sacrificio. Es una clase de ofrenda muy especial porque muy probablemente apunta a que Dios quiere usarme a mí como instrumento para bendecir y suplir necesidades de su obra, ¿sí? Necesidades de su obra. Como por ejemplo en el tiempo de Moisés. ¿Ustedes creen que Dios no podía, Él mismo directamente, allá desde el monte, enviar todo el oro, el bronce, toda la madera que se necesitaba, las telas? ¿No se las habría podido dar de manera así, con el chasquido de sus dedos a Moisés? ¿Cierto que sí podía? Pero ¿qué decidió Dios? Usar al pueblo, ¿sí? Al pueblo. Pero entonces entienda algo. Mire, este principio a veces no lo tenemos en cuenta. Uno dice, bueno, ¿por qué el pueblo fue capaz de despojarse de una manera tan impresionante al punto donde Moisés le tocó decirles: por favor, no traigan más, ya hay más de lo que necesitamos? Porque resulta que el pueblo en ese momento había entendido que lo que Dios les estaba pidiendo era lo mismo que Él les había dado cuando despojó a los egipcios. O sea, no era de ellos. En ningún momento los judíos habían sido dueños de eso. Dios se lo había entregado para que lo administraran. Y ahora entonces tenían algo que llenaba de alegría y de gozo su corazón, y era que iban a poder hacerle casa, tabernáculo a su Dios, para que habitara en medio de ellos. Y por eso ellos se sintieron súper felices de poder darle a Dios de lo mismo que Dios les había dado. Entonces van a haber momentos específicos donde Dios nos va a mover al privilegio de dar con sacrificio para necesidades específicas de su obra. Cuando eso se dé, mis hermanos, oremos a Dios para que Él nos dé la libertad. Amén. Tranquilo que yo no voy a utilizar el método que muchos utilizan, ¿no? En los próximos 10 minutos el Señor va a bendecir, va a prosperar aquí a los que vengan y traigan $100. Eso es manipulación. Eso no es revelación, eso es satánico. Eso no es de Dios. Diferente cuando un ministro, Dios lo usa para inspirar tu corazón a entender que es un privilegio poder participar en la extensión del reino de Dios. Amén. A Enlace lo critican mucho con el tema de las maratónicas, ¿sí? Pero ¿saben que Dios a Enlace le dio esa estrategia solamente a él? ¿Sí se han dado cuenta que hay otros ministerios que han querido hacer exactamente lo mismo y han fracasado? ¿Y Enlace qué? ¿Cuántos años lleva? ¿Y sigue qué?
avanzando. Yo no estoy de acuerdo con algunos predicadores que salen por enlace, obviamente, pero doy gracias al Señor por enlace, porque sé que es una señal que Dios puso desde lo alto para bendecir el planeta, porque a través de enlace el evangelio ha logrado llegar a lugares recónditos y ha bendecido a multitudes. Entonces es un ministerio que también necesita ¿qué? Ser respaldado, porque sostener, hermanos, un canal cuesta. Y la gente que más critica lo de ir a sembrar enlace son los que nunca han sembrado. Nunca han sembrado, son los que más critican. Y repiten como loros las tonterías que otros también se la pasan diciendo. Uno tiene que tener demasiado cuidado y discernimiento con los ministerios. Allá ellos, allá las cabezas de ese canal, cómo administren los recursos. Porque es un ministerio. Y todo ministerio tendrá que rendir cuentas delante de ¿qué? Y todo ministerio administra plata. No es solamente enlace. Hay ministerios que administran muchísimos más millones de dólares que enlace, y que están haciendo cosas por debajo de cuerda. Allá cada uno, todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Yo recuerdo, mis hermanos, y lo doy como testimonio. Yo recuerdo, yo no pacto con dinero delante de Dios, porque eso no es bíblico. Esa palabra no me gusta porque no es bíblica. Pero yo sí siembro con amor y alegría, de tiempo en tiempo, en un ministerio como ese. Siembro. Y no utilizo ese dinero para decirle a Dios, mira, yo te doy esto y tú me das aquello. No. Yo cuando envío un recurso es, Señor, gracias, porque ya me has bendecido. Y quiero también formar parte de la bendición con que estás bendiciendo al planeta a través de este ministerio. Es una bendición. ¿Sabe por qué hay tanta gente amargada y criticando ministerios como ese? Porque fueron mal enfocados. Porque están dando de manera errónea. Están dando pero para que Dios me dé, ¿sí? Y por eso es que estamos mal. Ay, yo voy a diezmar para que Dios me bendiga. Yo voy a dar esta ofrenda para que Dios me bendiga. Eso está mal. Así no funciona el sistema financiero en el reino de Dios. ¿No ve que Dios ya nos dio todo? ¿Quién soy yo para llevarle un poquito de plata a Dios y decirle, bueno, Dios, mira, mueve tu mano porque mire, yo te estoy dando? Eso es una injuria, eso es una manipulación, eso es un pecado. ¿Quién dijo que Dios se deja manipular con dinero? Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nuestras vacas, como dice el Salmo 50. Él no necesita nuestras ofrendas, Él no necesita nuestro dinero. ¿No ve que todo lo que nosotros aparentemente tenemos es de Él? El Señor lo que necesita es nuestro corazón. Y una forma práctica de demostrarle a Dios que nuestro corazón es de Él es dándole dinero. Porque el dinero tiene la capacidad fácilmente de doblegar y dominar el corazón. Y cuando somos capaces de devolverle a Dios los diezmos o las ofrendas o una siembra con alegría, le estamos diciendo, Dios, esta dádiva está representando, está simbolizando mi corazón para ti. ¿Sí ve la pobreza de visión que tenemos a veces los cristianos con respecto al tema financiero? Y por eso es que estamos bastante afectados en las finanzas. Porque por un lado estamos peleando para poder tener algo de plata en el diario vivir, y por el otro lado nos están mal enfocando los diseños bíblicos para poder prosperar. Por eso es que un judío se ríe del cristiano, porque estamos muy desenfocados de la manera como nosotros vemos el dinero, diferente a como Dios lo ve, ¿sí? Hermanos, el dinero tiene que ser un siervo. Si Dios me pide que le dé todo, pues le doy todo. Amén. ¿Sabe por qué ese amén no sonó? ¿Saben por qué, hermanos? Se los digo. Porque cuando ustedes escuchan a alguien diciendo eso, ustedes lo están relacionando esto es el pastor el que está pidiendo. Yo dije, cuando Dios, no el pastor, cuando Dios nos pide dar algo,
hay que darlo. Dios me pidió a mí sembrar la segunda moto, ¿sí? Cuando yo estaba trabajando también, antes de iniciar el ministerio, Dios me pidió una cantidad de dinero sumamente representativa en ese tiempo. Estoy hablando de más de 18, 19 años, para bendecir a mi pastor. Y después fue que empecé a darme cuenta el privilegio que fue haber obedecido a Dios. Con el paso de los años me di cuenta, es un privilegio. Pero son momentos específicos, cuando Dios le habla a uno. Eso sí, yo te digo, mi hermano, mi hermana, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación del dar. Y le garantizo que si Dios te da una orden, tienes que dar esto para mi reino, si lo haces, no te imaginas lo que Dios va a hacer en tu vida. Y vuelvo y digo, y no voy a reducir la dádiva de Dios a que si le di plata, Él me va a dar más plata. No, porque es que a veces somos muy calculadores en cuanto a eso. Las dádivas de Dios son impresionantemente amplias. Entonces, busquemos dirección personal, mis hermanos, de parte del Señor, para saber la indicación específica, cuándo necesitamos dar conforme a nuestras fuerzas y cuándo debemos dar más allá de nuestras fuerzas. Hay que detectar eso. ¿Listo, hermanos? ¿Les queda claro? Dos maneras de dar. Cuando Dios nos dice, dé de acuerdo a lo que has ganado. Amén. Y van a haber momentos donde Dios dice, da más allá de tus fuerzas. Y ahí es donde empieza el dolor. Y empezamos a reprender al diablo, ¿cierto? El Señor reprende al diablo. Pero persiste ese sentir. Entonces, si persiste, presta atención. Es porque Dios quiere hacer algo muy, muy especial en tu vida, en tu corazón. No necesariamente que te va a dar más plata, sino que va a liberar tu corazón de alguna atadura que te está haciendo desde hace años mucho daño. 2 Corintios 8:3 dice, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Amén. Entonces nadie te obliga, nadie te obliga. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda pararse, interrumpir esta predicación y decir, pastor, un día usted me llamó y me dijo que por qué no estoy diezmando, a pesar de que llevo más de un año, año y medio que no diezmo. ¿Sí? ¿Alguien puede decir eso? No es mi costumbre. Pero ¿sabe qué sí hago? Todos los días oro y pido, Señor, dar revelación del dar a mi hermano, a mi hermana, ¿sí? Porque no sabe de lo que se está perdiendo. Liberación de su alma. Ahora, la segunda o el segundo elemento de este ciclo básico de las finanzas es recibir. Entonces, nos queda claro que el elemento anterior, es decir, el dar, activa o produce el recibir. ¿Cuándo nosotros recibimos? Cuando damos. Dijo el Señor, dad y se os dará. Obviamente ahí estaba hablando en el contexto del juzgar. Dad y se os dará. Eso lo dijo el Señor. Pero a los ojos de Dios, tengamos esto bien claro, a los ojos de Dios, el dar es la causa del recibir. Otra vez, el dar es la causa del recibir. Proverbios 11, 24 y 25 dice lo siguiente: hay quienes reparten, o sea, dan, y les es añadido más. Y hay quienes retienen, o sea, no dan, retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sí? Será saciado. Así funciona el reino de Dios. Entre más damos, más recibimos. Empecemos a racionalizar un poco las dádivas y empecemos a cerrar esa capacidad y vamos a empezar a ver que también las bendiciones empiezan a minimizarse. ¿Sí? Ojo, estoy hablando en cuanto al tema de las dádivas, no de las deudas. Las deudas sí hay que minimizarlas al máximo. ¿Sí? Recibimos las bendiciones de Dios por las siguientes cosas que le voy a entregar. Ojo, apúntelas. Después de dar, ¿no? O sea, sabemos que la clave es dar.
En primer lugar, por ser diligentes en nuestro trabajo. Usted recibe por ser diligente en su trabajo. La diligencia es preciosísima para el alma del hombre. Proverbios 13:4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Entonces hay que trabajar, ¿cierto? Hay que trabajar porque forma parte del diseño de Dios. Pablo dijo: el que no trabaje tampoco come, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, recibimos las bendiciones de Dios por ser diligentes en nuestro trabajo. También recibimos las bendiciones de Dios por ser inteligentes en nuestros pensamientos. Hay que ser también ¿qué? Inteligentes. Hay que ser estratégicos, hay que ser entendidos en los tiempos. ¿Es esta una buena manera para invertir? Bueno, hacer el cálculo, mirar. ¿Tengo la capacidad para darle manejo a esta clase de negocio? ¿Sí? ¿O es solamente alguien que me está emocionando y me está ilusionando para después abandonarme cuando los barcos se hundan? ¿Sí? Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Ojo con dejarse ilusionar por ahí con negocios deslumbrantes, con inversiones deslumbrantes, de esas que están de moda, que usted hoy mete cierta cantidad de dinero y en la siguiente semana va a recibir hasta 3, 4 veces la misma cantidad, ¿cierto? Cuidado con eso, porque ahí sí, como el dicho, como dice por ahí la abuela, de eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Y la Biblia lo dice claramente: el dinero que fácilmente se gana, fácilmente se pierde, ¿sí? Fácilmente se pierde. Entonces aquí lo que sí necesitamos es planear bien, o sea, tener una buena planeación de los recursos financieros, cómo los vamos a invertir para catapultar, ¿cierto? Para capitalizar ese recurso. También recibimos las bendiciones de Dios cuando aprovechamos las oportunidades que se presentan a la mano. Yo soy creyente de que sí hay oportunidades que se presentan, ¿sí? Pero el problema es que a veces vemos todo como si fueran oportunidades y nos dejamos deslumbrar. No todas son oportunidades, ¿sí? Entonces, cuando usted detecte que de pronto se le está dando una oportunidad única, especial, ¿sí? Bastante calva, ¿cierto? Y que si la dejo pasar va a ser más difícil volverla a atrapar. Entonces, ore al Señor. Saque un tiempo y ore, mis hermanos. Yo les doy ese consejo. En lugar de caer en angustia existencial y en sentirse angustiado por querer hacerlo ya y voy a atrapar esa oportunidad, primeramente vaya delante de Dios y dígale: Señor, si esto es tuyo, lo voy a hacer. ¿Recuerdan una historia que contó Jesucristo tan bonita? Resulta que hubo un tipo que llegó allá a una finca y yo no sé, porque culturalmente eso era algo muy normal, yo no sé qué vio ese tipo cuando estaba recorriendo la finca y de pronto encontró una señal que nadie más había visto, y esa señal le clarificó que había un tesoro enterrado en esa finca. ¿Sabe qué hizo este hombre? Según la parábola de Jesús, primero se quedó calladito, no mostró hambre, no mostró emoción ni nada, como si nada, e inmediatamente vendió todo lo que tenía, ¿sí?, para reunir la platica y poder comprar esa finquita. ¿Eso se llama qué? Inteligencia. ¿Pero por qué dio ese paso? Porque detectó la oportunidad a la mano y entonces compró la finquita, y después de que ya legalizó su propiedad y todo, a disfrutar del tesoro. Tremendo tesoro, ¿sí? La costumbre hebrea comenta que eso era muy común, donde por ejemplo se acostumbraban a enterrar los tesoros, pero el problema era que habían fincas, terruños, que prácticamente quedaban a expensa del gobierno, ¿sí?, o de un amo, y los hijos no podían heredarla porque quedaron completamente ya como vasallos.
Entonces ese terreno quedó de ese amo. Lo que no sabía el amo era que el dueño auténtico de ese terreno, ¿qué? Había enterrado ese tesoro. Esos tesoros generalmente los padres de familia los enterraban sin conocimiento de los hijos, para que los hijos no los encontraran. Ya cuando llegaba el momento de dejar la herencia era cuando se le comunicaba: en tal parte de la finca, allá se encuentra enterrado un tesoro. Entonces, como los hijos no podían heredar ese terreno, la información de ese tesoro quedaba perdida, ¿sí? Pero habían buscadores de tesoros que conocían muy bien cuáles eran de pronto las señales para detectar que una finca tenía tesoros enterrados. Hermanos, probablemente el Señor provea para tu vida un tesoro escondido. Ora al Señor y dígale: Señor, ayúdame a estar atento a las señales, atento a las oportunidades. Pero escúcheme bien, para eso hay que tener dinero en efectivo, hay que tener dinero a la mano, ¿sí? Porque las oportunidades se dan así. Uy, pero si yo hubiera tenido esa plata aquí, ya mire, la están vendiendo pero a precio increíblemente económico. Si yo tuviera esa plata. Y entonces muchos ¿qué es lo que hacen? Caen en el afán de obtener eso y entonces se endeudan. No es la manera, mis hermanos. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. El punto que estamos hablando, que es cuando aprovechamos las oportunidades que se presentan a la mano, también recibimos las bendiciones de Dios, lo encontramos en Proverbios 13:23. Dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Cuando una familia está experimentando pobreza, no es porque no tenga nada, es porque ha habido desorden, es porque ha habido injusticia en el manejo de los recursos. El pobre generalmente tiene un guión, ¿sí?, que le gusta todo el tiempo estarlo diciendo para que los demás se apiaden de él. Es que nadie me ha dado oportunidades, es que la vida no me dio oportunidades. No, todos tenemos oportunidades, porque para surgir no se necesita plata. Para surgir lo que se necesita es berraquera, deseo de superarse, deseo de echar para adelante, deseo de ver las cosas desde la perspectiva correcta y no de pronto victimizándose. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero no vemos nada. Sí, hay mucho pan. El problema es que se pierde por falta de orden, por falta de organización, por falta de estructurar las cosas, de disciplinarnos en un manejo correcto de las finanzas. Porque usted va a muchos hogares donde literalmente usted dice la ubicación es de un lugar marginado de la ciudad, pero usted entra y aunque todo está feito y todo, tremendo televisor, tremendo equipo de sonido, ¿sí? Hasta mira algunos zapatos y uy, puros Nike. Hay injusticia en el manejo de las finanzas y por eso el pan se pierde. También se reciben las bendiciones de Dios cuando somos responsables de lo que administramos. Eso significa, hermano, que si tengo un negocio, voy a ser juicioso ¿en qué? En estarlo vigilando, ¿cierto? Como dice el dicho llanero, el ojo del dueño engorda el ganado. Claro. Pero a veces queremos entonces, nos compramos un negocito, le pedimos a alguien que lo administre y pensamos que nos va a dar plática así, mágicamente. Y resulta que ese que le dimos el poder para que administrara, está comiéndose la plática. Pero yo confío en usted. No, es que eso no funciona así. Si usted tiene un negocio, si usted es dueño de una empresa o algo, usted tiene que ser responsable. Usted delega actividades, pero la responsabilidad siempre será suya. Siempre. Siempre será suya. Eso es como en el pastorado. Tenemos líderes. A los líderes se le delegan las actividades, pero la responsabilidad en última siempre va a ser ¿de quién? Del pastor, ¿sí? El pastor es el responsable. Entonces,
Tenemos que vigilarlo para que produzca. Si tenemos un empleo, también tenemos que cuidarlo si queremos conservarlo. Proverbios 27, 23 y 24 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Ninguna corona durará para siempre en una generación, ¿sí? Eso significa que toca entonces, para poder conservarla y cuidarla, toca trabajarla, toca cuidarla, toca vigilarla. Ahora aplique esto al tema financiero. Pero escúcheme esto también: nosotros recibimos las bendiciones de Dios, y lo dejé para el final, no porque sea menos importante, sino por el contrario, porque quiero que captemos la atención. Las bendiciones de Dios se reciben también mientras descansamos en Él. Amén. Yo también recibo bendiciones de Dios cuando aprendo a confiar plenamente en mi Dios. En muchas ocasiones, nuestra única salvación en el aspecto financiero, ¿sabe qué va a ser? Abandonarnos al cuidado y a la provisión sobrenatural de Dios. En algunos momentos usted dice: pero es que no veo salida ni por aquí, ni por allá, ni por atrás, nada. Estoy bloqueado. Ahí es la invitación de Dios a decir: de nada te sirve, como dice el Salmo 127, versículo 2. Vamos a leerlo. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Hay un momento donde el Señor quiere decir: cálmate, Elías. Lo que necesitas no va a venir ni por tu trabajo, ni por tu responsabilidad, ni por aprovechar una oportunidad, ni siquiera por dar. Lo que va a venir a tu vida, la provisión que necesitas, va a venir por tu capacidad de confiar en mí, por tu capacidad de esperar en mí. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y termino con el tercer elemento del ciclo básico financiero, y es gastar. Hermanos, en este elemento del ciclo básico de las familias es donde se encuentra el punto crítico, o bien para surgir o bien para hundirnos, ¿sí? Podemos ser excelentes dadores y podemos estar recibiendo de muchas partes los recursos, pero si no sabemos manejar este tercer elemento, que es gastar, por ahí se va la bendición. La mayor cantidad de problemas financieros es por el mal manejo de los gastos. Mal manejo de los gastos. Y sabe, hermano, la raíz de este terrible problema tan común en las familias hoy día radica precisamente en algo muy sencillo, y es que creamos una cultura donde gastamos más de lo que ganamos, gastamos más de lo que recibimos. Entonces hay una conexión en los tres elementos. La fuente para empezar a recibir ingresos es el dar, y entonces vienen otras maneras para también seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Pero ¿qué voy a hacer con todo eso que he recibido? Voy a aprender a administrarlo al punto donde voy a aprender a vivir con menos de lo que gano. Debemos aprender el secreto más poderoso para vivir en libertad financiera, iglesia: vivir dentro de lo que se gana o dentro de lo que se recibe. Y no importa la suma, porque aquí no tiene nada que ver con la cantidad que usted gane. Hay gente que se puede estar ganando miles de millones en el mes y están gastando más de eso mensualmente. Entonces no tiene nada que ver con la cantidad, tiene que ver es con mi capacidad de mayordomía, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entonces lograr esto? De aprender a gastar menos de lo que recibimos. Rápidamente escriba estas claves. Primero, dele prioridad dentro de un presupuesto mensual. Hermano, incluya eso, presupuesto mensual. Debemos darle prioridad a las obligaciones básicas, tanto de los servicios como de las deudas, ¿sí? Dele prioridad a eso.
Pagar las deudas tiene que ser una prioridad, así como usted sabe que tiene que pagar todos los meses el agua, la luz, el teléfono, el servicio de internet. Pagar las deudas que están ahí ahorcándolo día tras día tiene que ser una prioridad, al punto donde usted pueda también ahorcarlas a ellas, ¿sí? A las deudas. 1 Timoteo 6:8 dice: así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Mire, la capacidad para aprender a uno a vivir con menos de lo que gana se llama contentamiento. Aprendamos, hermanos, a contentarnos con lo que tenemos. Es tan triste cuando estoy enfocado en obtener algo y tan pronto lo obtengo, inmediatamente ya estoy volteando el rostro a mirar a ver qué más puedo tener y qué más puedo tener. Y la pregunta es: ¿todo eso que ahora tiene, lo ha disfrutado? ¿Sí lo ha disfrutado o no lo ha disfrutado? No lo disfruta, porque su enfoque está es en el tener. Encontró en el tener un refugio, porque hay carencias emocionales. Hizo de obtener cosas y más cosas, hizo un refugio en su carencia emocional. En segundo lugar, no se invente gastos innecesarios. Somos expertos para estarnos inventando cada vez que tenemos un poquito por ahí de plata, a ver qué puedo comprarme con esto. Nos pica tener plata en el bolsillo, ¿cierto? Yo les he enseñado a ustedes un ejercicio. Trate de tener 100,000 pesos durante toda la semana en su bolsillo sin gastarlo. Es un excelente ejercicio. Y se va a dar cuenta cuántas veces usted está luchando para no qué. Eso es como cuando usted se pone a orar, ahí sí le aparece una cantidad de pensamientos y recuerda de todo el mundo. Lo mismo pasa con el dinero cuando usted lo tiene en efectivo en el bolsillo. Ahí sí se acuerda de todas las necesidades que hay en la casa. Y ahí sí, cuando va pasando por un almacén de uy, esto sería bueno tenerlo, uy, sí, ahora que me acuerdo, mire, esto es lo que está haciendo falta. Nos inventamos gastos innecesarios. Entienda algo, preciosa iglesia, esto ya no es secreto para nadie, pero tengo que recordárselo. La publicidad financiera está elaborada agresivamente para que compremos cosas que no necesitamos y para las cuales no tenemos dinero. Hay muchas cosas que nos gusta comprar y que cuando llegamos a la casa, honestamente, nos damos cuenta, pero ¿yo por qué compré esto? Y después nos toca darnos contentillo. No, pero me sirve, de todos modos, sí, está haciendo falta. Y después empieza el espíritu de ¿cómo se llama? De culpabilidad, ¿no? Y yo hubiera dejado esa plática para ahora, mira, esto sí era lo que necesitaba. Porque la publicidad está elaborada para eso, para que empecemos a mirar que hay muchas cosas que no necesitamos, pero que nos hacen creer que las necesitamos y que las compremos, así no tengamos el dinero. Tercero, solo compre cosas costosas cuando haya primero ahorrado para ellas. Mire que le estoy dando una opción. Yo no le estoy diciendo con esto que ahora usted se vuelva tacaño y que ahora usted no disfrute el dinero que tiene, que usted no tiene derecho de pronto a tener sus gusticos. No, no sea extremista. Pero cuando usted quiera tener un lujito, ¿sí? Pues ahorre primeramente para eso, póngale destino a un dinero, y cuando tenga la platica para eso, ahí sí me lo voy a comprar. Y mire qué placer tan rico el que se siente cuando usted se compra algo donde ahorró primero para eso. ¿Sí o no, hermanos? Pero vaya, cómprese algo sin dinero. Algunos son muy obedientes a la Biblia, ¿no? Al mandato, venid y comprad sin dinero. Y entonces compran y no, tranquilo, en 3 meses puede pagar. Ay, tan rico. Y llega a la casa y empieza a sentirse re mal. Culpabilidad, porque eso es lo que produce el dinero, ¿sí? Y sea entendido en aprovechar verdaderas promociones u ofertas que redunden en un beneficio económico de su hogar. Porque así como hay ofertas re malas que son puro engaño, también preste la atención porque hay unas ofertas que sí valen la pena, ¿sí? Valen la pena. Esta semana me logré comprar un libro que en el precio comercial de hace ya muy buen tiempo, no me lo había comprado porque valía eso, valía 73,000, 74,000 pesos el solo libro. Y logré conseguir una oferta, hermanos, que me llegó y lo aparté de una vez, 20,000 pesos.
Esas sí son buenas ofertas, ¿sí? Una Biblia que le estaba haciendo, bueno, los que me conocen saben que yo soy cazador de libros y de Biblia, ¿cierto? Y una Biblia que le tenía ya hambrecita hace un buen tiempo, no bajaba de 185, 190 mil pesos en la presentación pastadura. Y se llegó una oferta antes del 31 de diciembre. Me enteré el 28 de diciembre y no tenía en ese momento el recurso. Y la oferta era hasta el 31 de octubre por el tema de la Biblia. 62 mil pesos. De 190 mil pesos a 62 mil pesos. ¿Vale la pena? ¿Sí? Valga la redundancia, aquí vino la persona. No lo digo porque estoy grabando. Entonces, ya saben mis hermanos, hay ofertas y así en todas las demás cosas que preste la atención a las buenas ofertas. Yo trabajo mucho cuando voy con mis hijos, por ejemplo, les gusta ir mucho a Jumbo, a Éxito, todo eso, y les hablo, mire, a ver, ¿tú crees que eso es una buena oferta? Y empiezo a enseñarles eso, para que ellos detecten. Y ya me da risa porque a veces dice, papi, esto como que es una oferta engañosa, esto como que no es una buena promoción. Y yo le digo, ¿y por qué? Y empieza a explicarme. Empezar a ayudarles a entender cuándo sí verdaderamente hay una buena promoción, ¿sí? Porque de que las hay, ¿sí? Bueno, mis hermanos, en otras palabras, busque las mejores compras. Proverbios 31:16 dice, mira, esto lo hace la mujer virtuosa, calcula el precio de un campo, primero lo calcula, y luego con sus ganancias, no dice, aquí no dice calcula el precio de un campo y porque le gustó, entonces va y saca un préstamo. No, calcula el precio de un campo y con sus ganancias, esta es la mentalidad de un rico, y con sus ganancias lo compra. ¿Y lo compra para qué? Dice acá, para plantar un viñedo, es decir, para que siga. Wow. Y esto lo hace la mujer virtuosa, mientras el marido está gobernando la ciudad, porque la mujer virtuosa es esposa de un gobernante, ¿sí? Según Proverbios 31. Quiero culminar, hermanos, diciéndoles que hemos estudiado hoy, a la luz de las Escrituras, el ciclo básico de las finanzas. 3 elementos esenciales que debemos practicar con sabiduría y con revelación y equilibrio, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe a dar, que nos enseñe a recibir y que nos enseñe a gastar. Oremos a Dios, invoquemos su auxilio para que podamos desarrollar ese carácter idóneo en el manejo de esta área tan importante de nuestra vida. Hermanos, yo creo que debe llegar, yo lo anhelo y estoy trabajando junto con mi esposa y mis hijos hacia esa meta. Creo que usted también. Debe llegar ese día anhelado en el que podamos vivir libres financieramente, gastando menos de lo que recibimos, ahorrando para poder tener cosas costosas, pero que verdaderamente podamos disfrutar, y manteniendo vigoroso un fondo para emergencias. Hermanos, ¿tiene un fondo para emergencias? Eso es importantísimo. El fondo para emergencias yo lo llamo mi autobanco. Yo mismo tengo mi fondo de emergencias y cada vez que saco algo por una urgencia, valga la redundancia, me doy en la obligación de devolverle con intereses. ¿No es eso lo que hacen los bancos? Y entonces cada vez que le devuelvo a mi autobanco, ¿sí?, al banco de emergencias, le devuelvo un interés junto con el capital y ese interés lo saco aparte. Y cada vez que va creciendo todo ese recurso que capitalizó, lo voy metiendo precisamente a una inversión, ¿sí? Y así es como se va acrecentando la columna de inversión. Eso lo estoy haciendo, hermanos, desde soltero. Y con eso fue que logré llevar a mi esposa a una luna de miel. Yo ahorré para la luna de miel desde soltero, ni sabía con quién iba a ir. Pero tenía fe de que iba a ir con alguien. Y cuando llegó el momento, sorprendí a mi esposa. Ya estaba pago lo de la luna de miel. Ya estaba pago el lugar donde sería nuestra primera noche de bodas en el mejor hotel de Bucaramanga, en un 9º piso, suite nupcial. Ya estaba pago.
Llegamos de la luna de miel y la sorprendí porque tenía un recurso ahorrado y le dije, nos vamos de compras. Y ella dijo, pero es que no hay nada. Yo dije, sí, hay un dinerito ahorrado. Y nos fuimos a comprar las cosas que nos hacían falta de la cocina y algunas cosas del apartamento, aparte de las bendiciones que recibimos con las 3 despedidas de soltero, 4 despedidas de soltero que tuvimos. Sí se puede, mis hermanos, sí se puede cuando se logra manejar lo que llamamos columna de inversión. Y siempre cuando saco de la columna de inversión, me obligo a volver a meter ahí. Es un dinero que ojalá nunca debe descapitalizarse. Y con eso es que hemos podido comprar las diferentes cosas, mis hermanos, y estamos trabajando para seguir apuntándole a eso. Pero hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, ¿sí? Hay que ser sabios, ver las oportunidades. Y Dios honra eso. Y sobre todo, mis hermanos, sobre todo, lo que más yo anhelo a través de esta enseñanza del día de hoy es que le pidamos al Señor que nos dé la capacidad de poder tener la revelación del dar, para poder disfrutar la mayor satisfacción que puede experimentar un corazón humano. Dar. Somos más felices cuando podemos dar que cuando recibimos. A mí me tocó como pastor, me tocó aprender a recibir porque me daba pena. Y un día alguien me dijo, tienes que aprender a superar ese complejo, ¿sí? Aprende a recibir. Y si aprendes a recibir, también aprenderás a dar. Porque yo estaba acostumbrado solamente a dar. En el caso del ministerio uno tiene que aprender ¿a qué? A recibir, porque Dios usa a las personas para honrar el ministerio que nosotros estamos dándole a las personas. Amén, iglesia. Diga conmigo, Dios me ayude a perseverar en este noble propósito que tanto revela mi espiritualidad. Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, recibimos una vez más con solicitud esta palabra. Estas temáticas no son fácil abordarlas. Estas temáticas a veces son incómodas porque pisan talones, porque tiene mucho que ver quizá con falencias que tenemos, errores, fallas en el carácter, porque si hay algo que revela el carácter es el manejo del dinero. Señor, pero para eso es que estamos aquí. Señor, este lugar ante todo es un hospital, un lugar, Señor, donde todos los que estamos aquí necesitamos ser auxiliados, necesitamos ser direccionados, orientados en cómo darle manejo a las cosas que nos están haciendo daño, que nos están enfermando, que nos están quitando la vida. Señor, gracias por darnos en estos días el privilegio de poder ser confrontados con el aspecto financiero. Quizá para muchos es una de las áreas que más está robando la paz, que más está deteriorando relaciones, que está colocando hasta en conflicto un matrimonio. Pero estamos aquí, Señor, con humildad, diciéndote gracias por la enseñanza, gracias por la palabra que nos entregas, y de todo corazón permite, mi Dios, que podamos aceptar con un espíritu diligente todo lo que nos has hablado en esta mañana. Necesitamos, Señor, orientar nuestro esfuerzo, nuestras fuerzas hacia lo que realmente tú quieres que hagamos. Queremos hacer del ciclo básico financiero de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, un ciclo precioso, no un ciclo vicioso. Queremos, Señor, verdaderamente experimentar grandes satisfacciones en el manejo de los recursos que tú colocas en nuestras manos. Que no nos la pasemos añorando cantidades enormes de dinero y sintiéndonos frustrados por los que tienen más que nosotros, sino que aprendamos a gozarnos con lo que tú nos das, con lo que tenemos en el presente, y sobre todo darle un manejo sabio, un manejo correcto, y podamos disfrutar, que es prácticamente el don de Dios. Cuando Dios nos da recursos es para que los disfrutemos, para que los compartamos y para que también, Señor, participemos de tu reino. Agradezco por la palabra que hoy nos has entregado y estoy creyendo, mi Señor, que esta palabra calará en nuestro espíritu y nos ayudará a revisar muy en serio el ciclo básico de nuestras finanzas. ¿Cómo estamos trabajándolo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál ha sido nuestra actitud frente al dar, frente al recibir y frente también al gastar? Por favor, Señor,
que hoy y toda esta semana esta palabra retumbe 2 y hasta 3 veces en nuestros oídos y no caiga al piso, sino que por el contrario sea impactando nuestro ser de una manera directa. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús y te agradecemos. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, mis hermanos.